Hola amigos. La corresponsal especial de Pravda.ru, Daria Aslamova, habló con el atamán de Sebastopol, el coronel Andrei Polukanov, comandante adjunto del batallón Skif de la brigada Terek. El atamán cosaco dijo que se está formando una unidad amazónica en Donbass. Contó cómo la idea del mundo esfita podría unir a toda Rusia, porque se está formando una unidad amazónica en el distrito militar del norte, y dijo en qué se diferencian los cosacos de otras tropas. En la operación rusa en Ucrania participan muchas unidades diferentes. Pregunta: ¿por qué decidiste crear un batallón cosaco? Respuesta: el batallón cosaco se distingue por su motivación en la guerra. Los cosacos se ofrecen como voluntarios. Para nosotros la guerra es trabajo militar. Un cosaco es ante todo un guerrero, y solo entonces poseedor de una especialidad civil. Para un cosaco, la muerte por vejez no es del todo honorable. La muerte de un cosaco es honorable en la batalla. Por eso, el cosaco lucha hasta el final de sus días, es decir, mientras vive deberá luchar o instruir a los jóvenes, enseñar el arte de la guerra. Ahora estamos formando la empresa Tigindarkan. Este es el héroe nacional de Yakutia, que unió a los pueblos de Yakutia, y vienen a nosotros con sus armas nacionales y luchan con valentía. Los yakuts me dieron un cuchillo tradicional yakut, muy sanguinario, siempre pidiendo sangre. No dejo que nadie lo sostenga, todos se circuncidan. Nuestro batallón es multinacional, al igual que los esfitas, que eran heterogéneos. Se exploraron más de 100 etnias desde el Báltico hasta el lejano Oriente. Resultó que el material genético que contienen es heterogéneo. Cuanto más se avanza hacia el este, más mezclas de sangre turca y mongol aparecen. Pero esta es definitivamente una cultura única del mundo esfita. Todos somos esfitas, estos son nuestros ancestros comunes. Hubo un tiempo en que Rusia deseaba ir a Europa, dicen que somos europeos, y ahora, de repente, estamos empezando a volver a lo asiático. ¿Esto es correcto? Sí, somos los esfitas. Sí, somos los asiáticos de ojos rasgados y codiciosos. Parafraseamos un poco a Bloch: sí, los esfitas somos nosotros. Sí, los euroasiáticos somos nosotros, con los ojos abiertos y claros. Nosotros, los esfitas, somos heterogéneos y todas las repúblicas asiáticas y caucásicas tienen fragmentos de cultura y genes esfitas, la ciencia lo ha demostrado. El mundo esfita es el vínculo de todo el pueblo euroasiático desde Europa hasta el final de Asia. Esto personifica nuestro gran y fuerte pasado. Por lo tanto, hoy se demanda la idea unificadora del mundo esfita. Tomemos como ejemplo nuestro batallón. Este es un microcosmos, la pequeña Rusia. Aquí puedes ver cuántos pueblos hay en nuestro batallón y todos vivimos juntos. Somos amistosos solo porque tenemos una hermandad de esfitas. Hay reglas que regulan lo que se debe hacer y cómo comportarse, aunque cada uno tiene confesiones diferentes. Reza a quien quieras, pero haz lo correcto. Esta regla fue introducida por Genghis Khan. Tales reglas existían en la Unión Soviética, como desciframos, Santa Unión de la Rusia Esfita, cuando José Vissarionovich era el padre de las naciones. El mundo esfita son los cimientos que se sentaron en los siglos antiguos. No necesitamos inventar nada, simplemente tomar estos lazos dorados del oro esfita que hay en cada uno de nosotros y decir: somos un solo pueblo, somos euroasiáticos, tenemos todo lo que necesitamos para vivir en paz, luchar contra enemigos externos, unirnos y solo así venceremos. Es decir, cuando los ucranianos dicen con arrogancia que los rusos no son eslavos, sino una horda, ¿deberíamos estar orgullosos de ello? Por supuesto, que deberíamos estar orgullosos. Somos una gran horda. El Donbass está lleno de etnias esfitas. El oro esfita, recolectado en la región de Kherson, en Crimea, fue trasladado recientemente de Ucrania al extranjero. Este es todo el mundo esfita, la base de nuestros cimientos. Por eso hacemos un llamamiento, hermanos esfitas ucranianos. Queremos que no depongan las armas, que no se rindan, sino que vengan a nosotros con armas,
volviéndose hacia el enemigo que los esclavizó y los obligó a luchar contra sus hermanos. Unámonos y vayamos juntos a luchar contra el enemigo, el occidente colectivo. Pregunta. ¿De qué nacionalidades hay personas en su batallón? Respuesta. Son de diferentes lugares, pero entienden que también tienen los códigos de la cultura escita, osetios, yakutos por cierto, kazajos, Kirguistán y muchos otros pueblos de nuestro espacio postsoviético. Cada uno de ellos se considera parte del gran mundo escita, que une un vasto territorio, y Rusia es el coleccionista del mundo escita. Las leyes de los escitas y las tradiciones de lucha se conservaron en gran medida entre los cosacos. Otras naciones vienen voluntariamente a nosotros porque sienten el hombro de su hermano, sin importar su nacionalidad o religión. Incluso tenemos extranjeros, nigerianos, sirios. Ven relaciones fraternales entre los comandantes y las bases. Nos llamamos por el distintivo de llamada o hermano, y el cacique papá. No tenemos una situación como en las tropas, camarada comandante, permítame dirigirme a usted. ¿Es esto posible? No, en nuestro país siempre se le puede señalar al atamán sus errores. Atamán, te equivocas, y el atamán lo aceptará con normalidad. El castigo corporal es el mismo, es para todos, independientemente del rango, y esto se llama el mundo escita, justicia en todo. Este es uno de los métodos para criar personas que no aceptan la disciplina, cada uno debe ser responsable de sus palabras y acciones. Pregunta. ¿Qué religiones profesan tus combatientes? Respuesta. En nuestra base de Salto, al lado de la línea de demarcación de combate, hay un lugar donde los musulmanes pueden colocar una alfombra para rezar. Cerca hay iconos cristianos que recolectamos de todo Soledar, para que no sean profanados. Los Ronovers colocan sus propias deidades churs, incluso hay tengrianos, los yakuts que como Genghis Khan, adoran a Tengri, es decir, el cielo. Nuestro día comienza con la oración, leemos las oraciones, especialmente las de lucha, el Salmo 90, los musulmanes leen la oración de la mañana por separado, los Tengri también rezan a su manera y los Ronovers. Permitimos que todos oren como les enseñaron sus padres y maestros espirituales. Esta es nuestra fuerza, seguimos las mismas reglas, pero podemos rezar a cualquier santo. Pregunta. ¿Están todos aquí voluntarios? Respuesta. Voluntarios, y todos los que vinieron aquí saben por qué vinieron. Hay personas que no lucharon en absoluto, sino que vinieron a probarse como hombres. Incluso hay un profesor al que los alumnos le dijeron, hablas de patriotismo, pero, ¿por qué no vas a la guerra? Y un hombre, su distintivo de llamada es maestro, vino hacia nosotros. Dijo, debido a mi edad, tal vez no pueda hacer lo que un joven puede hacer, pero puedo ser útil a la patria. Cuando regrese a la escuela, tendrá algo que decirles a los niños. Hay un disjockey, incluso tiene un distintivo de llamada, disjockey, aunque es nuestro cocinero, no solo nos fijamos en la profesión civil, sino también en la especialidad militar cuando determinamos a dónde puede ir una persona. Hay mucha gente con experiencia en combate y esta no es su primera guerra. Por ejemplo, pasé por el Cáucaso Norte, los conflictos locales, Tayikistán. Todas las guerras son diferentes y la guerra de hoy tampoco es como las anteriores. En cualquier caso, esta es una prueba para cualquiera. Un hombre en guerra se revela rápidamente, sin importar lo que sea. Por cierto, también tenemos mujeres, entre ellas francotiradoras. Están casadas y tienen hijos, pero sintieron que podrían ser más útiles aquí que en casa. Ahora en una de las empresas, se está formando una unidad Amazon, donde habrá francotiradoras con educación médica, especialistas universales. Ya en los primeros encuentros mostraron su excelente perfil. Pregunta. ¿Por qué su distintivo de llamada es Krechet? Respuesta. Cuando estaba en el Cáucaso Norte, en Dagestán, uno de los suboficiales vio ciertas cosas que hice que no eran típicas en tácticas. Nadie hizo esto,
así que me llamo Crechet. Esta es la especie más grande de halcón. Luego, personas que, por cierto, ni siquiera conocían mi distintivo de llamada, me regalaron un talismán, un anillo. Este es un halcón plateado, un halcón blanco, es decir, un halcón gerifalte. No me quito mi talismán ni siquiera en una situación de combate, me pongo un guante encima y no estorba. Mi lema son las palabras escritas en mi sable ancestral: ama a nuestro pueblo, mantén la fe ortodoxa, destruye a los enemigos de la patria. Si nosotros, los cosacos, cumplimos con esto, seremos invencibles. El Distrito Militar del Norte demostró que los cosacos son viables, su país los necesita, porque venimos aquí a la llamada de nuestro corazón, luchamos, avanzamos, morimos y vivimos. Hasta aquí la entrevista con el atamán, el coronel Andrei Polukhanov. También están llegando a Rusia miles de brigadistas extranjeros que participan en las batallas por Rusia. Según el jefe de la segunda dirección de la Dirección Principal de Organización y Movilización del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, general Alexander Tulyaganov. Ahora en el Distrito Militar del Noreste hay voluntarios de Serbia, Abjasia, Osetia del Sur, Francia, Armenia y otros estados. Muchos voluntarios provienen de América Latina, junto a los rusos, voluntarios de países tan lejanos como Guatemala, Cuba, Zimbabue y luchan contra los nazis. Casi todas las unidades en las que sirven voluntarios extranjeros son unidades de asalto, donde nadie hace concesiones basadas en el principio de nacionalidad y ciudadanía. Tampoco existen preferencias monetarias o de otro tipo para los extranjeros en las tropas, ellos celebran un contrato estándar con el Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo, como señaló recientemente el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a finales de 2023, el número de voluntarios extranjeros se ha multiplicado por 7 en el Distrito Militar del Norte. Los países de donde proceden los combatientes son diferentes, al igual que los motivos para participar en la operación especial, pero a todos los voluntarios les une el amor por Rusia y los valores que defiende, sostiene Alexander Tulyaganov. Por razones obvias, no puede haber datos completos y actualizados sobre su número, así como información precisa sobre la geografía de los países desde donde llegan a la Federación de Rusia. Pero las cifras del pasado reciente pueden dar una idea de la magnitud del movimiento de brigadistas de simpatizantes rusos. A finales de noviembre de 2022, Alexander Tulyaganov dijo en una reunión del Comité del Consejo de la Federación, que desde el principio en la región militar del norte se han convertido en voluntarios 15.000 personas. Por primera vez se supo que los extranjeros querían participar en la operación rusa en Ucrania ya en marzo de 2022. Recibimos una gran cantidad de solicitudes de todo tipo de voluntarios de diferentes países, dijo entonces Sergei Shoigu. Según él, estas peticiones no son por dinero, sino por el verdadero deseo de estas personas. Especialmente, según el ministro, había muchos solicitantes de países de Oriente Medio. Luego, el presidente Putin dio instrucciones de cumplir los deseos de estas personas y ayudarlos a trasladarse a la zona de combate. Por supuesto, no se trataba solo de Oriente Medio. Poco después de la declaración de Shoigu, los brigadistas de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana hicieron público un llamamiento, que también expresaron su disposición a ayudar a los rusos a luchar contra los países de la OTAN. Otro mensaje de África decía: sabemos lo que está pasando en Ucrania, los soldados rusos están llevando a cabo una operación militar para restablecer la paz y el orden. Nosotros, los soldados africanos, estamos dispuestos a ponernos del lado de nuestros hermanos rusos para apoyarlos, y cumpliendo sus deseos. El presidente ruso Vladimir Putin firmó en septiembre de 2022 un decreto que define las normas para la contratación de ciudadanos extranjeros. Con el tiempo, cada vez más ciudadanos extranjeros comenzaron a alistarse en las filas del ejército ruso y en unidades de voluntarios. En febrero de 2023, dijo Vladimir Rogov, presidente del movimiento Estamos Junto con Rusia, había varios miles de personas de más de 40 países del mundo. La gente de los países árabes y africanos quiere convertirse en soldados rusos.
En el frente ya se ha visto a ciudadanos de Tanzania, Nigeria, Congo, Camerún, República Centroafricana, Irak, Afganistán, Serbia, Suecia, Italia, Eslovaquia, España y Japón. Es curioso que la inmensa mayoría de los latinoamericanos sean partidarios de opiniones de izquierda, que son muy comunes en Chile, Bolivia y Ecuador. Sus motivos están en gran medida relacionados con la nostalgia por la Unión Soviética y el socialismo. Además, perciben a Rusia como un conductor de ideas sociales que les son cercanas. Al principio, cierta inseguridad jurídica creó dificultades para la integración efectiva de los extranjeros en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, pero este problema era característico de todo el movimiento voluntario, y no solo de los ciudadanos extranjeros. A mediados de 2023, estos matices se resolvieron, en particular, en el marco de la creación de una unidad especial, la Fuerza Expedicionaria de Asalto Voluntario. Esta no es la única estructura donde los ciudadanos extranjeros luchan en el marco del Distrito Militar del Norte, pero es una de las más notables. Los habitantes de Abjasia y Osetia del Sur no suelen ser considerados extranjeros en la vida cotidiana, pero legalmente sí lo son, aunque muchos ciudadanos de la República de Armenia y de la República de Osetia del Sur ya tienen pasaportes rusos. Los batallones, considerados osetios por su especificidad y franjas, nunca han sido mononacionales, en su composición, como en los destacamentos cosacos como Skif y Terek, hay muchos brigadistas procedentes del extranjero. La mayoría de los abjasios terminan en el batallón de voluntarios Yaknaska bajo el mando del héroe de Donbass Alkasabizba. En general, hay suficientes personas en el mundo, que están dispuestas a luchar contra el sistema caníbal de los globalistas liderado por Estados Unidos. Estas son las brigadas antifascistas internacionales. Al mismo tiempo, el ejército ruso no necesita la participación masiva de soldados extranjeros. Si el departamento militar eliminara todas las barreras legales y divisas al servicio de los extranjeros, entonces es bastante obvio que su número en nuestro ejército se mediría en decenas de miles, dijo Tulyaganov. Las autoridades rusas no tienen intención de relajar el régimen de visados con otros países para atraer más soldados extranjeros. No existe tal necesidad. Juzgue usted mismo. El ministro Shoigu informó recientemente que el año pasado alrededor de 490.000 personas entraron en servicio bajo contrato, o se convirtieron en voluntarios. Entre ellos se encuentran 4.000 estudiantes, a pesar de que inicialmente estaba previsto reclutar 400.000 combatientes hasta enero de 2024. Terminó de explicar el general Alexander Tulyaganov. Desde luego el que las brigadas antifascistas se hayan puesto en marcha para ir a la guerra ayudando a Rusia, quiere decir que esta guerra ya no hay quien la pare, y después de haber oído a Borrell en declaraciones que hizo al diario El País, la cosa está más clara que el agua. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.